¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que no tengo toda la lucidez que desearía tener para un tema tan importante como lo que estamos arrancando a ver desde la clase pasada. Y yo les digo la verdad, yo no sé si me van a seguir invitando después de todo esto, pero esto es muy importante y es un tema en el que nos tenemos que detener. En realidad no hemos avanzado demasiado si uno ve el avance en cuanto a la cantidad de material o de estudio que hemos desarrollado, pero son cuestiones trascendentes, ¿no? Y son tan importantes que subyacen a nuestras convicciones como cristianos. Y cuando uno empieza a analizar, estudiar y darse cuenta de la relevancia de todo esto, indudablemente necesitamos dedicar tiempo. El tiempo es una de las cosas más difíciles y de las más valiosas que tenemos, ¿no? De cómo invertir apropiadamente el tiempo. Hay un texto que está en la epístola de San Judas. No sé si ustedes están familiarizados con el contenido de la carta de Judas. No es Judas Iscariote pero es una carta que tiene solamente un capítulo y está antes de Apocalipsis. Y tiene algunos textos que son tan importantes para nosotros como pueblo del Señor en los últimos tiempos. Es curioso y es interesante cuando uno analiza y empieza a estudiar acerca de la historia de la Iglesia, que la historia de la Iglesia empieza, y voy a hacer mías las palabras de un teólogo, dice que la historia de la Iglesia comienza con los hechos de los apóstoles, pero tristemente termina, según el relato profético de Apocalipsis, con los hechos de los apóstatas. Y es que en los postreros, en los últimos tiempos, la Iglesia sería invadida y sería permeada y sería influenciada por el enemigo, no avanzando no como un enemigo externo, sino desde dentro, carcomiendo y corroyendo los fundamentos y los cimientos de las convicciones mismas de la fe. Por eso es tan vigente lo que escribe Judas y arranca en el versículo 3 con palabras que son muy poderosas y que nos despiertan el corazón a todos aquellos que amamos al Señor. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, de la salvación que compartimos, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí empieza a hablar de los apóstatas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, y ahí empieza a enumerar las características de estos que como decía Juan, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas que se infiltran en la iglesia de Cristo, pero que se infiltran con un objetivo, y es desviar de la fe a muchos. Pero él dice, les quiero exhortar a que ardientemente contiendan por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Contender ardientemente. No quiere decir esto que tengamos que estar peleándonos con todo el mundo, no habla de eso, pero sí que tenemos que constituirnos en defensores de la fe, estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe, de la convicción que hay en nosotros. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber lo que creemos, tenemos que tener convicciones firmes. Y es muy doloroso para nosotros hoy en día ver cómo la Iglesia de Cristo ha sido y está siendo paulatinamente y sin que nos demos cuenta convencida, estoy hablando de la iglesia en general, no de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, con que la palabra de Dios no es suficiente, con que el mensaje de la palabra de Dios no es relevante para la problemática de la gente de hoy, con que la palabra de Dios no es adecuada para los tiempos que vivimos. Y podemos ver cómo en muchas iglesias hay cierta insatisfacción por el mensaje que se transmite de la palabra de Dios.
como que no es suficiente, como que hay una expectativa de otras cosas, hay una búsqueda, no hay satisfacción en los creyentes, hay una búsqueda. Y se busca por el camino de herramientas que provee el mundo de la administración, que pueden ser cosas muy buenas y útiles para nosotros. Pero parece como que por ese lado, generando y desarrollando nuevas estrategias, es como que vamos a alcanzar a cumplir el propósito y vamos a avanzar y a crecer. O están aquellos otros que cayeron en esa búsqueda de experiencias y de vivir ciertas cosas en una especie de ocultismo evangélico, porque dándole a la experiencia mayor trascendencia y más autoridad que lo que enseña la Biblia. Y hay otros que han caído en el desequilibrio de apuntar a la psicología como la única que nos puede dar las respuestas a la necesidad existencial del hombre. Entonces no estamos diciendo que sea mala la psicología ni las herramientas que podemos tener para desarrollar y generar estrategias, pero estoy diciendo que nosotros estamos enfatizando más cosas que son humanas y no las que son sobrenaturales, como la palabra de Dios. Hemos devaluado el mensaje de la Biblia como que no es suficiente. Y nosotros mismos a veces nos engañamos a nosotros mismos con ese pensamiento, pensando, ¿cómo va a cambiar esta persona, este familiar? No, es un caso perdido. Hermanos, muchos de nosotros éramos casos perdidos acá. Yo no quiero hablar de Rodolfo, pero es un caso perdido. Yo no quiero hablar de mí, pero es un caso perdido. Muchos de nosotros eran caso perdido. A mí me contaron de Henry cuando era chiquito. Era otro caso perdido. Henry, antes de tener un encuentro con el Señor, dice, Henry es una de las personas más buenas que conozco, pero ¿qué pasa cuando antes de conocer a Cristo? Bueno, Henry no era muy así, te pueden dar testimonios, hay algunos todavía testigos de aquellos tiempos. Pero ¿qué quiero decir? Si nosotros tenemos esa mentalidad, no, como que somos apocados, como que estamos acobardados, como que lo que tenemos no es suficiente, el Evangelio no es suficiente. Y yo me acordaba de tantos textos, ¿no? Me acordaba de cómo el apóstol Pablo, que fue a los Corintios, en medio, dice, con temor, con temblor, a los Gálatas también, con una enfermedad física, y sin embargo, cómo el Evangelio en toda su dimensión generó el impacto en el corazón de esas personas, y las vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio, y Dios obró a través de la debilidad de las personas, o del apóstol Pablo, impactando y transformando el corazón de las personas. Yo me acordaba, por ejemplo, en 2 Corintios 3, el apóstol Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, 3:5, marcalo este versículo, porque es muy importante. Él decía, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él decía, nosotros no somos nada. Había oposición ante él y su equipo misionero, siendo que él había sido aquel que tenía que estar tan agradecidos ellos por la obra que había, cómo Dios lo había utilizado a él como instrumento de Dios. Sin embargo, había oposición, había críticas, pero él no se justifica, dice, nosotros no somos competentes. Nuestra competencia y nuestra autoridad viene de Dios y está fundada en un evangelio que no fue tergiversado, sino que fue transmitido tal como es. Por eso en la primera carta a los Corintios dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es irracional, es algo difícil de creer, es imposible de creer para una persona natural, es imposible de creer eso. Es imposible creer en la verdad que Dios plantea, cómo nos refleja tal cual somos. Es imposible, porque tenés que reconocer tu propia pecaminosidad, tu maldad, tus cosas, quebrantarte delante de Dios. Es imposible de creer cómo un Dios tan grande, tan santo puede amarnos a nosotros, así como somos. Es imposible. Pero hablando de esto, de lo cual yo, a modo introductorio nada más, pensando y reflexionando en la trascendencia de lo que tenemos por delante, cómo en medio de un tiempo en el que muchos han devaluado la palabra de Dios, nosotros lo tenemos que exaltar, no porque seamos adoradores de la palabra, somos adoradores del Dios de la palabra, pero dándole toda la dimensión que le corresponde. Y el Salmo 19, hoy nombraba el Salmo 119, Henry, pero el Salmo 19 podríamos decir que es un resumen
del Salmo 119, por lo menos esta parte que está ahí entre los versículos 7 y 11. Pero fíjense lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y ahí empieza a utilizar todos esos sinónimos para referirse a la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y viene hablando así: preceptos, juicios, todo eso. Pero fíjense, la ley de Jehová es perfecta. Y una de las traducciones, lamentablemente no tengo acá la nodu para ver las palabras ahí originales en el hebreo, pero esa palabra perfecta habla de algo completo, algo pleno, algo total. Eso es la palabra de Dios, es todo lo que necesitamos. Por supuesto que todo lo demás viene bien y es importante, pero el fundamento del cambio, de la verdadera conversión, de la verdadera transformación en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Sin embargo, parece que no es suficiente. Vamos a hablar más adelante de esto, la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. El poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero fíjate, ¿cómo no vamos a cambiar? A veces uno se cuestiona a sí mismo y cae en una cierta frustración diciendo: ¿por qué no puedo cambiar en esto? Caigo siempre, soy recurrente en relación a los mismos pecados. ¿Por qué? Dejo de creer, dejo de tener fe. Hermano, hay que levantarse con fe, con convicción. No fe en nosotros mismos ni fe en la fe, sino fe en lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Hermano, hay muchos de nosotros que estamos acá, no nos tuvieron, cuando conocimos a Cristo, y sí, hubo todo un proceso ahí de que Él nos ha ayudado y esa transformación implicó dejar vicios, dejar hábitos, y cambiar en muchos aspectos, desde los más groseros hasta los más pequeños de la vida, ¿no? Y en muchos estaremos toda la vida seguramente, pero si Dios nos dio la salvación, ¿cómo no nos va a dar, decía Pablo a los romanos, cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Si tenés la salvación. Y a veces dejamos de creer en que Él pueda seguir haciendo esos cambios en nuestra vida. ¿Por qué dejar de creer? ¿Por qué dejar de tener expectativa cada vez que abrimos este libro? ¿Por qué? ¿Por qué no puede Él seguir efectuando esa transformación en el corazón? ¿Por qué? Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que tener convicción y firmeza en esto y levantarnos como defensores de la fe. Miren, la Escritura no es que la Escritura necesite que alguien la defienda, porque se defiende muy bien a sí mismo. A través de los siglos ha sido así. Pero nosotros, en el sentido de ser proclamadores con convicción de esta verdad, y el Señor nos va a revestir de ese, y nos va a respaldar, y va a bendecir el mensaje. Entonces nunca perdamos eso, hermanos, nunca perdamos esa convicción, nunca perdamos esa firmeza. Nunca perdamos el amor por la palabra. Tenemos que reconocer que estamos hablando de algo que no es natural. Es más fácil leer una novela, es más fácil... conozco a alguien que se devora unas novelas así. Y de crimen y de pasión y todas esas cosas. Una hermana en la iglesia. Y se traga todo. Pero le cuesta tanto leer la Biblia. Y en un sentido, a veces a todos nos resulta más fácil leer cualquier otro tipo de literatura que leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no es natural para nosotros, no es agradable. No es agradable que te digan: te estás equivocando en esto, cambiá, estás haciendo mal. No es agradable, no nos gusta, es feo, pero es necesario. Yo el domingo le contaba a los hermanos de la iglesia que me acuerdo hace casi 10 años atrás, 9 años tal vez, mi mamá un día me llama y me dice: necesito que me lleves al médico. Primero, mi mamá para ir al médico era, no sé, había que llevarla, pero a la fuerza. Y segundo, que la lleve. Una mujer muy independiente, ¿no? Porque me van a hacer un estudio, que me van a dormir. Bueno, fui, la busqué, la llevé. Mucho yo no le preguntaba, porque mi mamá para esas cosas no era muy comunicativa, ¿no? La llevo. Y pasaba el tiempo, ¿no? Y yo estaba en la sala de espera del sanatorio, en Santa Fe, y por ahí sale el cirujano, un médico, y me llama aparte a otra salita, una habitación muy chiquitita. Y yo, claro, empecé a percibir que había algo
algo que no estaba bien por la expresión de gravedad que había en el rostro del médico, ¿no? Y él entonces ahí me dice que le habían encontrado, a través del estudio ese que le hicieron, un tumor maligno a mi mamá. Y era algo irreversible porque se había ramificado ya y le daban muy pocos meses de vida, ¿no? Entonces vos imaginate, yo fui, ¿qué le iba a decir al médico? Yo la vine a traer nada más, no vine para que me digan todo esto. Durísimo, es un momento terrible. Es más, yo me enteré antes que ella porque ella ya se la veía venir. Pero fue necesario. Porque a partir de ese momento empezó todo un tratamiento que, bueno, prolongó su vida por lo menos más tiempo y pudimos disfrutarla. Y mis hijos especialmente, a su abuela. Entonces, a veces hay cosas que no son agradables de escuchar, pero son necesarias. Porque ¿cómo vamos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida? ¿A quién le gusta estar enfermo y no quiero que me digan nada? Es una necedad eso. Es una tontería, ¿no es cierto? Si queremos curarnos, especialmente si queremos sanar el corazón, necesitamos predisponernos a lo que la palabra nos diga. Muy bien, hay cosas tan fascinantes y tan importantes y vamos a ir avanzando, no vamos a ir corriendo, no quiero ir tampoco tan lento, no quiero que se aburran. Y yo en mi estado, como estoy ahora, me olvidé de traer un material que tenía para compartir con ustedes acerca de algunas cosas importantes. Pero no tengo el video tampoco, pero tengo un audio que es del doctor John Stott. John Stott fue un teólogo que falleció hace 5 años aproximadamente, muy viejito, creo que como 90 años ya tenía, ¿no? Prolífico escritor, ha escrito tantos libros, y es un hombre que se caracterizó hasta el final de sus días por tener una gran claridad en la exposición bíblica y hacer tan sencillo, pero tan sencillo lo que a veces es muy difícil de explicar. Y yo les quiero hacer escuchar esto porque es sumamente importante, para que nosotros valoremos y le demos la real dimensión de la autoridad de la Escritura, y esto tiene que ver con la doble autoría de la Biblia. ¿Por qué? Esto es importante, porque Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra, pero no utilizando a hombres como si fueran simplemente secretarios que copian un dictado. Esa es una teoría errónea de la revelación, que vamos a ver más adelante. La teoría mecánica o del dictado, ¿no? Bueno, no, Dios expresó e inspiró su palabra, o sea, transmitió sus pensamientos a través de escritores humanos sin anular las circunstancias, lo que estaba viviendo la persona, el contexto histórico, para nada. Entonces, eso es algo tan importante que nosotros tenemos que valorar de la Escritura y vamos a escucharlo, esperemos que salga bien. Todo el tiempo hablando del doble enfoque hacia la Escritura. La doble autoría exige un doble enfoque, porque debido al tipo de libro que es la Biblia, que tiene autoría divina y humana, debemos acercarnos a la Biblia en dos maneras diferentes, pero complementarias. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla de una forma como no leemos ningún otro libro. La leemos de rodillas, con una disposición humilde, reverente, en oración y sometida. Pero como la Biblia también es la palabra de hombres, debemos leerla como leemos cualquier otro libro, dándole una atención detallada y cuidadosa, con una disposición seria, estudiosa y diligente. Quiero profundizar en estos dos aspectos en el orden contrario, porque el segundo enfoque es el que nosotros como evangélicos tendemos a descuidar. Vamos a mirar como punto A el enfoque del estudio. Todavía conozco ocasionalmente a líderes cristianos, predicadores, que suelen tomar a mal cuando se los exhorta a estudiar. Ellos piensan que es incompatible con la unción del Espíritu Santo. Ellos se imaginan que si en realidad confían en el Espíritu Santo, estudiar va a ser algo superfluo. Algunos incluso citan a Jesús
en su palabra cuando dice: no se afanen por lo que van a decir o a hablar, porque en esta hora se les dará lo que han de decir. El Espíritu Santo les dirá, etc. Pero el contexto de esta preciosa promesa de Jesús es el tribunal y no la iglesia. Es una promesa hecha al prisionero en el tribunal y no al predicador en el púlpito. Entonces consideremos algunos personajes que nos exhortan a estudiar, a tomar nuestros estudios más seriamente. Primero, Calvino. Nadie será nunca un buen ministro de la palabra de Dios a menos que primero sea un erudito, es decir, un estudiante. El gran Spurgeon, predicador bautista de finales del siglo XIX, aquel que ya no siembra, dice él, en el estudio, no cosechará en el púlpito. El obispo Phillips Brooks, líder americano, también más o menos en la misma época, a finales del siglo XIX, dice: aprendan a estudiar por el bien de la verdad. Entonces sus sermones serán como salir por una fuente y no como bombear una bomba. Martin Lloyd Jones, quien fue mayormente conocido en la década del 50 y del 60 en Londres, dice: siempre encontrarán que los hombres a quienes Dios ha usado notablemente han sido aquellos que han estudiado más, aquellos que han conocido la Escritura mejor y que le han dado tiempo a la preparación. El último ejemplo es Billy Graham, en Londres en 1979, cuando se dirigía a una gran multitud de ministros en Central Hall, Westminster. Si volviera a vivir mi ministerio otra vez, dice, haría 2 cambios. En ese momento el ambiente estaba eléctrico. El evangelista más conocido del mundo necesitaba hacer cambios en su ministerio. Sí, dijo, he predicado demasiado y he estudiado muy poco, y si pudiera hacer cambios, estudiaría 3 veces más de lo que he hecho. Y en segundo lugar, le daría más tiempo a la oración. Si lo pensamos bien, estas eran las 2 prioridades de los apóstoles, como quedó registrado en Hechos 6, que dice que ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ese es el enfoque del estudio. Ahora ve el enfoque de la humildad. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos acercarnos a ella como no nos acercamos a ningún otro libro. Nos arrodillamos ante el libro abierto, no porque adoremos la Biblia. Los evangélicos no son biólogos adoradores de la Biblia, sino porque adoramos al Dios de la Biblia y nos postramos ante Él en total humildad. Necesitamos una combinación de ambos. Creemos que el Espíritu Santo, que es el autor divino de la Escritura, es también a la vez el intérprete divino. También recordamos las palabras de Jesús, que dijo que Dios se esconde de los sabios e inteligentes y se revela a los niños a quienes se acerca con humildad. Entonces, nos humillamos ante Él, nos sentamos a sus pies como María en Betania y escuchamos su palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que está oscurecida, para romper los prejuicios y las defensas culturales. No solo aplicamos nuestras mentes en forma exclusiva al estudio del texto, sino que oramos por la luz y por el entendimiento. Eso me lleva a la conclusión de esta noche. Estos son los enfoques complementarios sobre la Escritura. Así como, para tener una comprensión verdadera y equilibrada de la naturaleza de la Escritura, debemos combinar sus elementos divino y humano, así también para tener un enfoque verdadero y equilibrado de la Escritura, debemos combinar el estudio y la oración. Pero algunos cristianos son buenos estudiantes, y gracias a Dios. Solo basta con mirar los escritorios de sus estudios. Están llenos de concordancias, comentarios y el resto.
diccionarios y libros de referencia. Son muy buenos estudiantes, pero muchos de ellos no oran mucho. Y hay otras personas que cometen el error contrario. Son grandes personas de oración, como Santiago, el obispo o líder de la iglesia de Jerusalén, de quien Hegesipo dijo que oraba tanto que sus rodillas se volvieron tan duras como las de un camello. Bueno, no es que yo esté recomendando esto, no. Pero estas que son grandes personas de oración no siempre estudian tanto como debieran hacerlo. Entonces debemos combinar los dos. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos que expresan esto, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El ejemplo del Antiguo Testamento está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, cuando dice: un mensajero celestial le dice: Daniel, no tengas miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí ven la combinación? Proponerse ganar entendimiento y humillarse ante Dios. El ejemplo del Nuevo Testamento equivalente al pasaje de Daniel es 2 Timoteo 2, versículo 7, donde el apóstol le dice a Timoteo: reflexiona en lo que te digo, medita, piensa muy bien en ello y verás que el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Entonces Él nos da la comprensión, pero nosotros tenemos que estudiar. De manera que el estudio y la oración van juntos, que la humildad y la diligencia y lo que Dios ha unido no lo separe nadie. Bueno, quería que ustedes escuchen eso porque realmente son las actitudes necesarias que tenemos que tener ante un libro que es excepcional y que es único, ¿no? Y vamos a adentrarnos paulatinamente en algunas características que la Escritura tiene, y del mismo modo en que nosotros podemos ver en la persona de Jesucristo a Dios y también al hombre, en la Escritura también podemos ver a Dios y al hombre, ¿no? Vamos a arrancar ahí con el apunte. Ustedes seguramente hoy han recibido otro apunte más largo que también dice apunte 6. ¿Cómo es posible? Hay dos apuntes número 6. Bueno, ese fue un error de la clase anterior. Este apunte ya lo había enviado y ya estaba impreso incluso la clase pasada. Porque en realidad el que ustedes ya recibieron la clase anterior, que son 4 páginas, ese es el que cronológicamente iba primero, así que yo había mandado el otro primero, así que en realidad el 6 verdadero es el que vino después. Bueno, estuvimos considerando algunas cosas. Veíamos que la bibliología es la rama de la teología sistemática que se ocupa del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de una colección de libros. Ustedes tienen bueno, mi fotocopia es muy precaria, ustedes van a ver que está en blanco y negro. Ustedes lo tienen en colores, qué nivel, qué bárbaro, che. Qué despliegue. Bueno, se trata de una colección, de una biblioteca, lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, son libros. O sea que tenemos una gran cantidad de libros en uno solo, compilados en uno solo. ¿Se acuerdan cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, muy bien. ¿Antiguo Testamento cuántos? 39. ¿Nuevo Testamento? 27. Muy bien, se ve que hicieron la tarea. Para la próxima clase vamos a ver cuántos valientes hay que se acuerden de todos los libros de la Biblia de memoria. ¿Habrá algunos memoriosos? Yo les comentaba la vez anterior que cuando yo era chico los aprendí, nunca más me lo olvidé en toda mi vida. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, se trata entonces de una biblioteca compuesta por 66 libros, y son libros
que han sido inspirados por Dios, a través de los cuales Dios se reveló a sí mismo. Vamos a ver esos conceptos que son tan importantes. Revelación e inspiración lo vamos a ver la clase que viene. Y a través de escritores humanos. Tenemos ahí el primer párrafo, el segundo, perdón, con el título, o bajo el título Escritores Bíblicos. Dios, en su infinita sabiduría, preparó de antemano a los aproximadamente 40 escritores que vivieron en un periodo de 1600 años. Fíjense, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Vemos cómo él utilizó las experiencias y las circunstancias, su cultura, su familia, las condiciones sociales, estudios, adversidades, experiencia para llegar a ser instrumento adecuado para el servicio de Dios y lo que él requería de ellos al escribir las Sagradas Escrituras. Hombres, fíjense, de diferentes clases sociales, variada, no variada, es una palabra inventada, variada posición económica, en fin, distintos contextos. A todos ellos Dios los utilizó como instrumento y los guió en la escritura de su palabra sin que cometieran errores. Vamos a ver también acerca de la inerrancia de las escrituras. Entonces, lo que vamos a ver tres cosas, básicamente. En esta materia vamos a ver cómo fue preparada, su preparación, la revelación e inspiración de la Escritura, su formación, eso tiene que ver con lo que es el canon bíblico, vamos a ver qué significa canon y en qué consiste, o cómo algunos libros, o cómo los libros llegaron a ser algunos bíblicos y otros no. La transmisión y preservación de esos escritos inspirados y su interpretación. Esto es importantísimo y fascinante. Eso es lo que se llama hermenéutica, es la ciencia de la interpretación. No es algo que hayan inventado los cristianos, la hermenéutica. Por ejemplo, la hermenéutica se utiliza en el campo de las leyes, para interpretar las leyes. Entonces se aplican principios legales de hermenéutica, se llama así hermenéutica, no vamos a develar todos los secretos de esta noche. ¿Por qué se llama hermenéutica? Bueno, para saber interpretar correctamente las leyes y aplicarlas en el contexto apropiado. En nuestro caso, nosotros tenemos que saber que hay reglas que regulan la interpretación de la Escritura. La Escritura no la interpretamos a cada uno como nos parece. Ninguna profecía, decía Pedro, es de interpretación privada. No es que para mí esto quiere decir esto, y para ella no, para él otra cosa. No, la interpretación es única, las aplicaciones sí son diversas. Yo lo puedo aplicar a mi vida de tal o cual forma, ella de acuerdo a lo que está viviendo a su modo y él a su modo, pero el mensaje y lo que quiso Dios transmitir a través de eso es un solo mensaje inteligible, entendible. Eso es importante. Entonces, hay principios que nos enseñan y son muy simples, no son complejos, que nos ayudan a interpretar correctamente, porque en definitiva Dios es el que está principalmente interesado en que la interpretemos correctamente a su palabra. Vemos la singularidad de la Biblia, no es como ningún otro libro que se haya escrito, y vemos ahí el pasaje que tenemos en Hebreos 4:12. No sé si ustedes lo completaron, la idea que lo puedan hacer, ¿no? Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice el texto? Es viva y eficaz, ¿y más qué? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¡Qué bárbaro! Por eso vemos que es sobrenatural también, ¿no? Porque llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. Solo los 66 libros de la Sagrada Escritura llevan este sello divino. Ningún otro libro, ni en ningún otro campo de la literatura humana, ni idioma, no hay nada que se asemeje a la palabra de Dios. Y ahí habíamos terminado acá, habíamos visto un pantallazo de esto en la clase anterior. El Salmo 19, 7 y 8, tiene enumerado ahí, tenemos varios versículos que nos hablan de esto. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué? ¿Cómo? Alegran el corazón, fíjense.
el precepto de Jehová es puro, que alumbra, ilumina los ojos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué alcance y qué perfección que tiene la palabra de Dios! Después pasamos al Salmo 119, versículos 9 y 130. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nosotros podemos, el joven, todos? Acá está hablando el joven, pero aún el que está más expuesto, aún en ese sentido escribió el salmista eso. No es solamente para los jóvenes, sino aún el más inexperto en la vida puede guardar su camino si se apega a los principios de la palabra. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Alumbra, hace entender a los simples. En su segunda carta a Timoteo, yo no sé si todos tienen, acuérdense de traer Biblia, todos tenemos que tener Biblia. El otro día hacíamos referencia a este texto. Pablo le decía a Timoteo, una de las cualidades que tenía Timoteo era que era un conocedor de la palabra. Dice, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después en el versículo 16, ¿qué dice? Que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué? Primero, enseñar. Segundo, redarguir. ¿Se acuerdan lo que era redarguir? Ahí está, reprender, amonestar, llamar la atención. ¿Para qué? Corregir y ¿qué más? Instruir en justicia. O sea, la idea es enseñar el camino correcto. También amonestarte cuando te desviaste de ese camino, del camino correcto. Después te vuelve, a través de esa corrección, te lleva de nuevo al camino y te instruye para que no vuelvas a salirte más de ese camino, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí habla de alguien completo, maduro, ¿no? Enteramente, ¿qué cosa? Preparado para toda buena obra. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero tal vez no estamos en condiciones por nuestra inmadurez espiritual. Necesitamos crecer, necesitamos invertir tiempo en la palabra, necesitamos madurar espiritualmente. Y ahí tenemos el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando vos lees los profetas, aún desde el Antiguo Testamento, lo llamaban a Dios, que quiero ser profeta, Señor. No, Dios era el que llamaba a sus siervos y les encomendaba una labor y le transmitía un mensaje, les revelaba un mensaje para que ellos lo transmitan tal cual era el mensaje. No había adiciones, no había modificaciones de ese mensaje. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí finalizamos con esa frase, que dice, para ser salvo, cree la Biblia. Para ser sabio, lee la Biblia. Para ser santo, vive la Biblia. Muy bien, un minutito más y cortamos un gachito. La autoridad. La Escritura es autoritativa. Esto quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Hay un montón de cosas en la Biblia que la Biblia cuenta que no son buenas. Te voy a decir eso, pues, hereje, quemémoslo. No, la Escritura cuenta un montón de situaciones, especialmente en relatos que tienen que ver con la historia de personas, de cosas que estuvieron mal, la idolatría de Israel en el desierto. Como en un momento aún en el pueblo de Israel había tanta influencia de los pueblos paganos que había atrocidades que se cometían. ¿Se acuerdan de esa concubina que fue matada, violada y destruida por... Y el marido agarró cuando salió, la encontró así. Claro, porque no la dejó entrar, la dejó afuera, que se arregle ella con la multitud enardecida. Entonces la cortó en pedazos y la mandó por las 12 tribus para que se arreglen con lo que habían. Una cosa, atrocidades. No quiere decir que la Biblia esté avalando todas esas cosas, simplemente las cuenta y están registradas como acontecimientos que fueron trascendentes en algún momento particular, y lo que Dios
transmite a través de todo eso es cómo Él obró en su pueblo a través y en medio de todas esas circunstancias, ¿entienden? Entonces está el pecado. Y lo bueno es la veracidad de la Escritura, que no oculta, no mete la mugre debajo de la alfombra. Por ejemplo, el rey David, que era un tipo conforme al corazón de Dios, pero el día que vio una mujer bañándose ahí, se le fue la santidad, se le fue todo al diablo. Y adulteró con esa mujer, queda embarazada y lo manda a matar al marido, porque era un soldado muy fiel que estaba en la batalla. Y encima todo esto como consecuencia de no estar haciendo lo que él hubiera tenido que estar haciendo, que dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él estaba ahí paseando en la terraza. Entonces todo tiene que ver con todo. Y Dios pone de manifiesto en su palabra todas las cosas, lo bueno y lo malo de las personas. No oculta de, no vamos a contar lo de David, lo vamos a escrachar. Mejor no digamos nada y contemos solo lo bueno. No, eso es lo que haría el ser humano. Dios muestra todo tal cual es. Abraham, que fue llamado amigo de Dios, cuando mintió 2 veces, porque dice, no, mi esposa es muy linda, me van a matar. ¿Qué tipo? Tenía el berretín de la mentira, ¿viste? Y siempre en la Escritura se cuentan todas las cosas tal cual son. ¡Qué bárbaro! Pero hay un montón de preceptos y principios. ¿Se acuerdan? ¿Los preceptos qué son en la Biblia? Los preceptos. No. Todas las cosas que no hay que hacer. Pero después están los principios, que son todos los puntos de partida. Muchas personas se confunden por ignorancia espiritual diciendo la Biblia es irrelevante para el tiempo en el que vivimos, porque hay un montón de cosas que no dice respecto de lo que vivimos ahora. La Biblia trasciende todos los tiempos, de eternidad a eternidad, porque es la palabra de Dios. Hay principios que regulan la vida y que nos llevan a tomar decisiones correctas. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No todas me edifican, no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Entonces eso nos ayuda a entender. No dice si tenemos que tomar cerveza o no tenemos que tomar cerveza, si algún facito de vez en cuando, algo. La Escritura nos da todos los principios, nos enseña, por ejemplo, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces de ahí hay verdades consecuentes que nos ayudan a comprender. Entonces hay principios. ¿Por qué se llaman principios? Porque son puntos de partida. Por eso decimos que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Esto es lo que la Biblia afirma de sí misma. Leemos esto y cortamos un momento. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Así evidentemente como han sido escritas por hombres, porque ¿cómo no llegaron a nosotros? En el Antiguo Testamento eso se ve a menudo con la frase introductoria, así dice el Señor. Especialmente cuando vos vas a los libros proféticos, vos vas a ver cómo vez tras vez el Señor dice, así dijo Jehová, así dijo el Señor. Y siempre el profeta, el verdadero profeta, hoy en día hay que tener mucho cuidado con esos que se autoproclaman profetas y que dicen cualquier cosa. Pero estos profetas, el verdadero profeta se preocupaba de transmitir la revelación de Dios tal cual, la palabra tal cual él la había recibido. Así dijo el Señor, o sea, no me miren a mí, yo estoy diciendo lo que el Señor me dijo. Eso es lo que él decía. Él no transmitía cosas irrelevantes, siempre era un mensaje relevante, pero siempre esa frase, así dice el Señor. Dice, ellos están afirmando ser mensajeros del Rey soberano de Israel, Dios mismo. Y están afirmando que sus palabras no son palabras autoritativas, que sus palabras son palabras autoritativas de Dios. Cuando un profeta hablaba en nombre de Dios de esta manera, toda palabra que decía tenía que proceder de Dios, o de lo contrario era un falso profeta, aunque se cumpla lo que él había profetizado. Eso dice Deuteronomio. Creo que capítulo 18, después se lo voy a buscar bien, advierte contra los falsos profetas. Dice, si viniera un falso profeta o uno que se levanta, ¿no?, y transmitiera una profecía que Dios no se le había mandado, y aunque se cumpliera, hay gente que se deslumbra y dice, no, fui a hablar con él y me dijo todo lo que había, me dijo tal cosa, me dijo tal... porque me dijo. Pero lo que me dijo capaz que no viene de Dios, viene del enemigo de Dios. Entonces, cuidado. Dice que aquel que transmitía una palabra que no procedía de Dios era un falso profeta.
Es más, a menudo se decía que Dios hablaba por medio del profeta. Por tanto, lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios lo había dicho. Era la palabra de Dios. Estos y otros ejemplos del Antiguo Testamento, en estos y en otros ejemplos del Antiguo Testamento, las palabras que los profetas dijeron también puede decirse que son palabras de Dios mismo. Por consiguiente, no creer o desobedecer a algo que un profeta dice o decía ahí en ese tiempo, es no creer o desobedecer al mismo Dios. En el Nuevo Testamento varios pasajes indican, haciendo referencia a las Escrituras, ¿cuál era la Biblia de ellos, las Escrituras? El Antiguo Testamento. No tenían completo ellos el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, ahí vemos en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Escritura, ¿a qué hace referencia? A las palabras del Antiguo Testamento. Pablo afirma aquí, dice el penúltimo párrafo, que todos los escritos del Antiguo Testamento son teopneustos, esa palabra, teopneustos, significa inspirado, exhalados por Dios, que salieron de la misma boca de Dios. Puesto que es de los escritos que se dice que son exhalados, esta exhalación se debe entender como una metáfora, un antropomorfismo, o sea, una figura de la pronunciación de las palabras de las Escrituras. Este versículo así indica en forma breve lo que era evidente en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, que se consideran la palabra de Dios en forma escrita. Toda palabra del Antiguo Testamento Dios la habló, y todavía la habla porque la comunica, la transmite, ya está revelada, pero Él la sigue transmitiendo al corazón, aunque Dios usó agentes humanos para poner por escrito esas palabras. Hay varios versículos más a los que se hace referencia en ese punto. Entonces, primero, la autoridad, la Escritura misma se encarga de aseverar esto, su propia autoridad, la afirma. No es algo que nosotros estamos conjeturando, que estamos inventando. Hay un montón de textos que se encargan de decir que ellas mismas son el mensaje inspirado de parte de Dios. Cortamos 5 minutitos y seguimos después. Bueno, les agradezco por la atención, porque vieron que en esta época hay varios que andamos ahí yo charlando que estaban medio mal de la cabeza. Yo estoy siempre, pero al margen de eso, es una época propicia para las primeras gripes o hace poquito empezó el frío, prácticamente hace 2 semanas estábamos en remera acá y bueno, nos enfermamos, ¿no? Por eso uno pierde la claridad, pero qué interesante es cuando podemos dedicarle tiempo a esto. Yo siempre les voy a remarcar esto, es importantísimo volver a releer todo en casa, ¿no? Y ahora terminamos esta parte, pero yo quiero presentar el próximo apunte que me parece que tiene un contenido que es muy enriquecedor. El próximo apunte también es muy importante. Ahora en un momento lo vamos a ver. Entonces avanzamos hablando de la autoridad de la Biblia. Primero vemos qué es lo que la Biblia afirma acerca de sí misma. Segundo, nos convencemos de esas afirmaciones, de que la Biblia es la palabra de Dios al leer la Biblia. O sea, hay algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, que nos da esa convicción, nos da esa seguridad, afirma nuestra fe. Otra evidencia útil, dice el punto 3, útil que aprendamos que la Biblia es históricamente acertada. Fíjense, que es internamente congruente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay contradicción. Eso es notable, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero no hay contradicción. ¿Cómo haces para que se pongan de acuerdo 40 personas, los escritores bíblicos, para que se pongan de acuerdo 40 tipos? Encerrar acá 40 personas, que se pongan de acuerdo y que escriban, aún en un mismo tiempo histórico, para que escriban algo, un tema, que escriban de ese tema, que se pongan de acuerdo sin que se contradigan 40 personas en un mismo idioma y en una misma cultura. Imposible sería. Sin embargo, acá estamos hablando de personas de distintas culturas en un lapso de más de 15 siglos. Entonces una cosa, si no es sobrenatural, si no habría una operación sobrenatural en medio de todo esto,
evidentemente no sería la palabra de Dios. Por eso decimos que es internamente congruente, porque lo que la Biblia enseña del pecado en Génesis es lo mismo que enseña en Apocalipsis. Que contiene profecías que se han cumplido cientos de años después. Esto es tan importante, ¿no? Porque te maravillás. Y yo les voy a mostrar algunos casos de cómo profecías ya cumplidas, que se profetizaron en su momento, y al pasar muchos años después, cientos de años, se cumplió esa profecía al pie de la letra. Entonces eso te da la pauta de que si se cumplieron esas cosas que estaban profetizadas, ¿cómo no se van a cumplir las que todavía se tienen que cumplir? Y también es la llave interpretativa para todo el campo profético, o sea que te dan la pauta de cómo interpretar esas profecías. La Biblia que ha influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que ha continuado cambiando la vida de millones de individuos en toda su historia. Mediante ellas, personas hallan la salvación. Tiene belleza majestuosa y profundidad de enseñanza no igualada por ningún otro libro, y que afirma cientos de veces ser la palabra de Dios mismo. Ninguna mentira podría ser así. Indudablemente es la verdad de Dios. Todos estos argumentos son útiles para nosotros y eliminan todos los obstáculos que de otra manera pudieran interponerse en nuestro camino al leer la Biblia. Pero todos estos argumentos tomados individualmente o juntos no pueden ser finalmente convincentes. Claro, estamos hablando de un montón de cosas que son importantes, que contribuyen a la coherencia de este concepto. Pero por último, acá tenemos en la Confesión de Westminster, que fue en el siglo XVII, entre el año 1643 y 1646, la confesión de fe es como una declaración de fe que se formó en base al trabajo de 3 años de un montón de teólogos, personas reconocidas, seleccionadas, hombres piadosos, hombres de Dios, para llegar a conclusiones. Y es tan importante para nosotros. Yo le voy a subir a la confesión para que si alguno... ustedes vieron que subimos evidencia que exige un veredicto en la página, en el Facebook, digamos, en el grupo de Facebook, mejor dicho. Ese es un libro muy importante. Mucha de la información que vamos a ver en la clase que viene proviene a partir de la página 17 de ese libro. Es un libro muy importante. Es un libro que no es fácil de conseguir incluso hoy en día. Pero también vamos a subir la Confesión de Fe de Westminster porque es tan importante como declaración de fe en sí misma. Es para analizar, es muy importante. Y dice así, en el capítulo 1, en el párrafo 5, que es la referencia, ¿no? Dice, podemos ser conmovidos e inducidos por el testimonio de la Iglesia a una estimación más alta y más reverente de las Escrituras. Lo celestial que es, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consenso de todas las partes, que es de lo que hablábamos recién, el propósito del todo, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único camino para la salvación del hombre, las muchas otras incomparables excelencias y la entera perfección resultante, son argumentos por los que da evidencia abundante de sí misma en cuanto a qué es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, nuestra plena persuasión y seguridad de la infalible verdad y autoridad divina consiguiente nos llega de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Él da testimonio de que ella es la palabra del Señor. ¡Qué bárbaro, ¿no? O sea, estos tipos estuvieron encerrados 3 años analizando todas estas doctrinas fundamentales del cristianismo, la bibliología entre ellas, y llegan a esta conclusión. Y todos coincidimos con esto, porque es lo que pensamos, nos vemos impactados, maravillados. La unidad de temática, de criterio, la inerrancia, el hilo conductor, el propósito, es maravilloso. Por último, dice, las palabras de la Biblia son testimonio de sí misma. Puesto que la palabra de la Biblia dan testimonio de sí misma, no se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad superior. ¿Quién superior a Dios mismo? Si hiciéramos nuestra última apelación, por ejemplo, a la lógica humana o a la verdad científica para probar que la Biblia es la palabra de Dios, daríamos por sentado que la cosa a la que apelamos es una autoridad superior a las palabras de Dios y que es más cierta o más confiable. O sea, estaríamos dando más autoridad a
juez, podríamos decir, que a Dios, y eso sería incorrecto. Por consiguiente, la suprema autoridad por la que se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios deben ser las mismas escrituras. Es así, es una verdad lógica. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la autoridad? ¿Por qué? ¿Cómo ejerce Dios su autoridad? Cristo, ¿cómo ejerce su autoridad sobre la iglesia, sobre su iglesia? ¿Se acuerdan? Veíamos la semana pasada esto. Hay muchos criterios distintos en la iglesia o en el cristianismo, entre comillas, de hoy en día. Está la iglesia católica que habla de la infalibilidad del Papa y del magisterio de la iglesia. Aquellos que son conocedores del catolicismo romano saben de lo que estoy hablando, de lo que es el magisterio de la iglesia, que es el órgano que no solamente interpreta, sino que tiene, a través de ese órgano es que Dios ejerce la autoridad sobre su iglesia. Después veíamos cómo, por ejemplo, el neoliberalismo recurre a la razón por sobre todas las cosas y a la experiencia. Y cómo incluso algún aspecto y algunas partes de la iglesia evangélica de hoy también ponen en mismo... es como que la autoridad sobre la iglesia está descansando sobre tres bases, que una tiene que ver con la tradición, otra con la razón y otra con la escritura. Ahora, ¿quién dice cuando no están de acuerdo entre las tres? ¿Quién dice cuál de las tres es la que prevalece? No es tan fácil eso, ¿no? Indudablemente nosotros pensamos que la autoridad máxima en razón de fe y conducta es la escritura misma, Y somos nosotros los que nos sujetamos a la Escritura. Por eso cuando veamos principios de interpretación bíblica, vamos a ver que no interpretamos la Biblia dogmáticamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es un dogma? ¿Saben lo que es un dogma? Es una verdad entre comillas, que sustenta una fe, una creencia. Nosotros no interpretamos dogmáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Porque dentro del cristianismo van a ver que hay muchas... aún hasta denominaciones cristianas que interpretan dogmáticamente, o sea, que parten de una doctrina ya definida por los hombres y que adaptan lo que enseña la Escritura o que utilizan la Escritura para justificar esa enseñanza. No es así. Nuestra interpretación no debe ser dogmática. Nosotros no ajustamos la Escritura a los criterios humanos. Entendemos que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a los criterios de la Escritura o de Dios a través de la Escritura. Estamos ahí, es muy interesante todo eso, pero nos lleva a pensar y nos lleva a darnos cuenta también que en nuestra vida diaria a veces somos así, que nos justificamos a nosotros mismos y que intentamos aplicar esa, inconscientemente también, para justificar nuestros razonamientos, cómo utilizamos la Biblia. No es así. Que nuestra oración cada día sea: Señor, quiero hacer tu voluntad. Me sujeto y me someto a tu autoridad en mi vida. Eso debe ser. No es fácil, nos cuesta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la soberanía de Dios? Es muy difícil para nosotros porque no es natural. Por último, les quiero hablar del famoso apunte número 6, que tiene varias páginas, es mucho más extenso. Pero ¿por qué les quiero presentar así rapidito? 11 páginas. Y acá vamos a ver que sí vamos a analizar un poquitito más acerca de la singularidad de la Biblia. Un montón de verdades que en sí mismas no son una prueba de que la Biblia sea la palabra de Dios, pero sí de que la Biblia es superior a cualquier otro libro, cualquier escrito humano. Después vamos a ver acerca de revelación general y especial. Y por último, la doctrina de la inspiración. Esto que ustedes van a ver está desarrollado en el libro de Josh McDowell. En la primera parte acerca de la singularidad de la Biblia lo pueden descargar o lo pueden ver ahí en el visualizador de PDF de la compu. Vamos a ver que la Biblia es singular por su continuidad, en su circulación, en su traducción, en su supervivencia, cómo ha sido perseguida y cómo el hombre sistemáticamente a través de los siglos, en muchos periodos de la historia, ha intentado destruir la palabra de Dios, ha sido quemada, ha sido prohibida, y sin embargo, cómo el Señor la ha difundido aún cada vez más. Es singular en su enseñanza, en su influencia, aún en la literatura mundial. Un montón de cosas maravillosas. Después el concepto de revelación, y acá es donde empezamos a entrar más en materia en lo que bibliología se refiere.
revelación general y especial, que son los medios de revelación. Vamos a ver cuáles son los medios de revelación general o natural, y vamos a ver cómo la Biblia es parte de lo que es la revelación especial. Por eso es tan importante. Después vamos a ver algunos medios, algunas formas de la revelación especial que se utilizaron en la historia. No quiere decir que esto sea vigente, ¿no? No me va a venir alguno con el Urim y el Tumim, que estaban en el pectoral sacerdotal en la antigüedad, ¿no? O alguno con visiones y cosas raras. Aconsejamos comer liviano a la noche para que no haya visiones. Bueno, y cómo la Escritura misma termina siendo para nosotros el medio, después de la persona de Cristo, obviamente, el medio de revelación especial por excelencia, ¿no? Y por último, la doctrina de inspiración, que estábamos charlando recién. Qué importante tener un concepto definido y cómo esto nos ayuda a comprender mejor. Incluso vamos a ver algunos conceptos erróneos de inspiración. Esto es muy importante porque cuando uno empieza a comprender estas verdades, ahí empieza todo a acomodarse en su lugar y ahí es donde nosotros le empezamos a dar la verdadera trascendencia que tiene que tener en nuestras vidas la Escritura. No es cuando leemos la Biblia, no es lo mismo que leer el Condorito. No es lo mismo. No es lo mismo. Con el Condorito me puedo reír mucho. Algunos me miran, ¿qué es el Condorito? Eso de nuestra época. Eso no, bueno. Claro, bueno, Henry no sabe, es neófito. Claro, hay muchas cosas que pueden ser interesantes, divertidas, qué sé yo, pero nada es comparable a la Escritura. Entonces, todo esto indudablemente nos va acomodando, va ordenando nuestros pensamientos. Y vemos algunas pruebas al final de inspiración. ¿Por qué le explico todo esto? Página 11 al final, ustedes tienen la página, ya terminamos, página 11 al final, preguntas de repaso. Y lo que vamos a hacer en estas próximas 2 semanas que tenemos por delante, vamos a contestar este cuestionario. ¿Por qué? Porque yo no he sido un buen maestro hasta ahora. Vamos a ser más interactivos, vamos a generar la participación de todos. Yo sí quiero traer algún material más visual para que ustedes puedan ver algunas cosas interesantes acerca de la preservación de la Escritura, que podamos ver algunas cosas muy importantes. Pero en el desarrollo de todo esto, por eso yo les pido que lo lean y respondan el cuestionario. Y entonces todos después podemos compartir acerca de lo aprendido. ¿Vamos a orar? Yo le iba a pedir a Mauro. ¿No querés despedir al Señor con una oración del Señor? Sí, vamos a orar.